Muy buenos días a todos, amados. El Señor les bendiga. Es un gozo estar nuevamente congregados en este lugar para adorar a nuestro Dios. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes y esperamos que usted sea bendecido en este servicio y sus vidas espirituales sean edificadas mediante la palabra de Dios. Estamos siguiendo una nueva serie titulada Las grandes doctrinas de la Biblia y el objetivo obviamente es que, como usted sabe, somos una nueva iglesia y estamos tratando de que usted entienda lo que la iglesia enseña, ¿verdad? Las enseñanzas bíblicas doctrinales que nosotros enseñamos aquí en esta congregación esta serie tiene como objetivo que usted entienda exactamente qué es lo que nosotros predicamos. Yo le voy a invitar, usualmente uso un texto bíblico de base, ¿verdad? Y hoy no va a ser la excepción. Siempre me gusta leer un texto bíblico antes de empezar a predicar. Y me gustaría invitarle a que abra su Biblia en Juan capítulo 4, verso 24. Abre su Biblia, por favor. Juan 4, 24. Y le voy a pedir que cuando usted encuentre el texto, por favor, se ponga en pie para que reverencie a Dios. Juan 4, 24. Dice así la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que la adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Amado Dios, damos gloria a tu santo y bendito nombre. Y en esta mañana, Señor, damos gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino. Señor, háblanos a través de ella y que el Espíritu Santo nos ilumine y sea el Maestro que nos guíe a toda verdad. Lo pedimos en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a todos. Pueden volver a sus asientos, amados. Muchas gracias. Amado, si alguien le preguntara a usted, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Qué le responderías? ¿Ok? Obviamente quiero que usted entienda algo que es importante. Dar una definición de Dios es imposible. ¿Por qué razón? Dios es un ser infinito y perfecto. Y una persona que es infinita y perfecta es imposible de conocer para personas que somos finitas e imperfectas. Por tanto, para nosotros, los seres humanos caídos, nos resulta imposible poder conocer todo acerca de Dios. Sin embargo, quiero darles una definición que creo que ha sido la más sencilla, sin embargo, al mismo tiempo es la más profunda, y esto no es una contradicción, teológicamente hablando, ¿verdad? Esta definición la encontré en un libro de teología de Strong, y dice así: Dios es espíritu infinito y perfecto, la fuente, el sostén y el fin de todas las cosas. Escuche esto. Dios es espíritu infinito y perfecto, la fuente, el sostén y el fin de todas las cosas. Ahora, la pregunta es, ¿tiene esa definición fundamento bíblico? Porque al final, y esto es algo que quiero que usted entienda, lo importante no es lo que yo opine de Dios, sino es lo que Dios dice de sí mismo, ¿verdad? No sé si ustedes conocen, por ahí un libro de R.C. Sproul que dice todos somos teólogos. Y la idea es que todo el mundo tiene un concepto sobre Dios, una idea sobre Dios. Lamentablemente no siempre lo que creemos sobre Dios es verdad. Y para asegurarnos de que lo que creemos referente a Dios es verdad, tenemos un solo lugar donde debemos recurrir. ¿Cuál es ese lugar? La palabra de Dios. Solo podemos conocer a Dios tal y como Él se nos revela en las Sagradas Escrituras. En el mensaje que vamos a examinar el día de hoy, y déjenme decirle, este mensaje va a tomar 3 semanas más, o sea, mínimo 4 semanas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios. Y el objetivo es que usted entienda quién es el Dios al que adoramos. ¿Verdad? Y hoy vamos a enfocarnos en
hablar de Dios en sentido general, recuerde, pero en las próximas semanas vamos a hablar, la semana próxima vamos a hablar de Dios Padre, y la siguiente vamos a hablar de Dios Hijo, y la próxima de Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Pero el día de hoy estoy hablando acerca de Dios en sentido general. Bien, y vamos a ver 5 enseñanzas bíblicas referentes a la doctrina de Dios. 5 enseñanzas bíblicas referentes a la doctrina de Dios. ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, ya se las acabo de decir en la definición que acabamos de ver, ¿verdad? Dios es espíritu, infinito, perfecto. Son las que van de base. Ahora después viene Dios es uno y Dios es trino. ¿Me siguió hasta ahí? Perfecto. Vamos a ver la primera. Dios es espíritu. Juan 4:24, recuerden, aquí está hablando el Señor Jesús, ¿verdad? Y Jesús dice, Dios es espíritu. ¿Sabe? Esa expresión, esa frase, Dios es espíritu, es la definición bíblica clásica de la naturaleza de Dios. Es la definición bíblica clásica de la naturaleza de Dios. O sea, nos enseña la naturaleza invisible de Dios. ¿Entendió eso? La naturaleza invisible de Dios. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser incorpóreo. ¿Qué significa? No tiene cuerpo, no tiene dimensiones. Bien. ¿Sabe? Jesús dijo en Lucas 24:39, un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. Un espíritu no tiene carne ni tiene huesos. O sea, cuando hablamos de Dios no podemos ver a Dios como una persona física. ¿Se entiende eso? ¿Ok? Por eso la Escritura enseña que Dios es invisible para los hombres. Dios es invisible. ¿Por qué? Porque es un ser espiritual. Usted puede ver eso en Colosenses 1:15, puede verlo en 1 Timoteo 1:17, puede verlo en Hebreos 11:27. Se habla de Dios como del invisible. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene forma, no tiene dimensiones. ¿Ok? Y es por eso que también se nos dice que a Dios ningún hombre lo ha visto. Usted puede ver eso en Éxodo 33:20, en Juan 1:18, Juan 6:46, 1 de Timoteo 6:16. A Dios nadie lo ha visto. ¿Por qué? Porque usted no puede ver un espíritu. Es inmaterial. No tiene dimensiones físicas. ¿Ok? Y el hecho de que Dios es espíritu, el hecho de que Dios es incorpóreo, es la base del segundo mandamiento en las Escrituras. Recuerdan los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahora, el segundo mandamiento es importante y dice así, Éxodo 24, dice la palabra de Dios, no te harás ídolo, ¿bien? Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, la Escritura prohíbe el uso de estampillas, imágenes, esculturas o cualquier otro tipo de objeto para adorar a Dios. No podemos tener ni estampillas, ni esculturas, ni imágenes de ningún tipo. ¿Por qué? Porque eso es considerado idolatría. Idolatría. ¿Por qué razón? En base al hecho que se nos ha sido revelado en la Escritura de que Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu y no tiene forma ni cuerpo, se prohíbe que uno use cualquier imagen, cualquier cosa para adorar a Dios. Bien, la palabra espíritu no solamente implica que Dios es incorpóreo, que no tiene dimensiones físicas, sino también implica que Dios es un ser personal.
y esto es importante, yo quiero que usted lo entienda. Dios es un ser personal. ¿Ok? ¿Qué implica ser una persona? ¿Cuál es la naturaleza esencial de la personalidad? Bueno, desde el punto de vista bíblico, un ser personal es capaz de tener autoconocimiento y autodeterminación. Autoconocimiento y autodeterminación. O sea, es un ser que se le puede aplicar los pronombres personales yo, tú, él. Bien. Es un ser inteligente. ¿Recuerdan cuando en el libro de Éxodo capítulo 3, versos 13 y 14, Moisés había sido comisionado por Dios para rescatar a Israel de la nación, de la esclavitud en Egipto, ¿verdad? Y en Éxodo 3:13, entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. ¿Sabe? Este es el nombre del pacto. Este es el nombre de Dios. Y debemos entender que cuando se habla del nombre de Dios, se está hablando de la esencia, de su carácter, de quién es Él. ¿Ok? Decir nombre no es simplemente algo insignificante, no. Cuando se habla del nombre de Dios, estamos hablando de su persona, de su carácter, de su naturaleza, de quién es Él. ¿Ok? El nombre de Dios aquí viene del verbo hebreo Yahweh. ¿Ok? El famoso tetragramatón que era impronunciable para los judíos y que se traduce en español yo soy. Viene del verbo hebreo hayak, ser. ¿Ok? Y señala dos cosas, su autoexistencia y su eternidad. Su autoexistencia y su eternidad. Significa yo soy el que es. ¿Ok? El que continuamente es. Yo soy el Dios que existe como un espíritu personal con autoconciencia y autodeterminación. En otras palabras, Dios es un ser inteligente, una persona inteligente. ¿Ok? De otra manera, Dios sería simplemente un mero poder impersonal. Un mero poder impersonal. Y es importante que entendamos esto, porque estoy hablando de la personalidad de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Sabe que los testigos de Jehová llaman al Espíritu Santo la fuerza activa de Dios? La fuerza activa de Dios, porque dicen que el Espíritu Santo no es un ser personal, es un poder meramente. Y obviamente eso es erróneo, no es bíblico, ¿verdad? Y lo que queremos que usted entienda es que Dios no es una mera fuerza impersonal, sino que Dios es una persona. ¿Entiende eso? Es la idea que quiero que usted lleve clara aquí. Dios es una persona consciente de sí misma, supremamente inteligente, perfectamente inteligente y con voluntad propia e independiente. A Dios nadie lo fuerza a hacer nada. Bien. Por último, del hecho de que Dios es espíritu, no solamente se detiene que es incorpóreo, que es personal, también se desprende que es un ser moral e inteligente. Moral e inteligente. Y eso tiene implicaciones para nosotros. Porque si Dios es un ser moral y Él es el creador, indica que usted y yo algún día tendremos que comparecer delante de Dios
y dar cuenta por la manera en que nosotros administramos nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros. ¿Comprende el punto? Algún día usted y yo tendremos que comparecer ante ese Dios que es el estándar de moral y de justicia. ¿Ok? Y es por eso que, fíjense, cuando empezamos con Juan 4:24, Jesús dijo que la única manera en que el hombre puede tener comunión con Dios y la única manera en que el hombre puede realmente adorar a Dios. Y no podemos adorar a Dios como a nosotros nos da la gana. No podemos adorar a Dios como nos gustaría o como quisiéramos, sino que debemos adorar a Dios de la manera que Él ha establecido. Y la Biblia dice claramente que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad, pero para adorar a Dios tenemos que hacerlo a través del Hijo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual los hombres podamos ser salvos y tener comunión con Dios. Ninguno de nosotros puede acercarse al Dios Santo, porque todos nosotros somos pecadores, caídos e irreverentes. Y Dios ha establecido a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, para que una persona adore a Dios, tiene que primero recibir a Cristo por la fe como Señor y Salvador. Bien, la adoración a Dios solamente puede realizarse a través de Jesús, a través de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que entender quién es Cristo. Cristo no fue un profeta solamente. Fue un profeta, pero fue mucho más que esto. Cristo no fue un maestro solamente. Fue un maestro, pero fue mucho más que esto. Cristo es Dios humanado. Dios se hizo carne en Cristo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Entiende el punto? Por tanto, cuando usted quiera conocer a Dios, hay un solo lugar donde puede ir, obviamente, y es la palabra revelada a través de la encarnación de Cristo y la palabra escrita, que es la Escritura. Bien, Cristo reveló la naturaleza invisible de Dios. Cristo nos da a conocer al Dios invisible. Si usted ve conmigo en Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Ningún hombre puede ver a Dios y vivir. ¿Entiende eso? Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios en Cristo se encarnó. Fíjense, el unigénito Dios, ¿ok? El Hijo único del eterno Padre, el Hijo eterno del eterno Padre, condescendió a venir a la tierra para revelarnos al Dios desconocido. Bien, es importante que entendamos eso. Y cuando Juan dice esto, amado hermano, está diciendo que todo lo que Jesús es y hace, interpreta y explica quién es Dios. ¿Ok? Jesús es la encarnación de Dios, Dios encarnado. Por tanto, cuando usted ve a Jesús, vea la manera, su carácter, su obra, su persona, nos revela a Dios. Dios se revela en Cristo. Cristo es la revelación suprema con relación a Dios. ¿Ok? Hay un pasaje precioso en la Escritura. Y sabe, y esto es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra religión. Mahoma era simplemente un líder que creó un movimiento y que supuestamente recibió una revelación del ángel Gabriel, y sabemos que esa revelación es falsa porque la Escritura dice, si aún nosotros, dice Pablo en Gálatas 4:4, si aún nosotros, un ángel del cielo viene y les predica un evangelio diferente del que hemos predicado, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Entonces sabemos que es falso, pero nunca dijo ser Dios, ni Buda, ni ningún otro líder dijo nunca ser Dios. Jesús no solamente lo dijo, lo demostró con hechos, ¿ok? Pero hubo una ocasión en Juan 14, versos 8 al 10, ¿sabe? Los hombres queremos ver a Dios. Los hombres andamos por vista y no por fe, ¿verdad? Los seres humanos caídos andamos por vista y no por fe. Y a veces yo creo que en algún momento todo el mundo ha llegado a pensar, si yo pudiera ver a Dios, yo cambiaría. Pero déjame decirte, eso es una falacia. ¿Sabe por qué? El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento vio a Dios literalmente, vio la gloria de Dios y siguió viviendo rebeldemente. ¿Verdad?
Bueno, aquí en esta ocasión hay un hombre llamado Felipe, dice Juan 14:8, dice, Felipe le dijo a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. O sea, yo quiero verlo con mis ojos físicos. Yo quiero ver a Dios. ¿Por qué? Porque para poder creer yo necesito ver a Dios. Bien. Dice, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, cuando yo vea a Dios ya yo voy a estar convencido, no voy a tener ninguna duda. ¿Cierto? Verso 9, Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. ¿A quién tú estás viendo, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¡Wow! ¿Sabe? Eso nada más puede decirlo Jesús. Porque Él es el Hijo eterno del eterno Padre. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la segunda persona en la Santísima Trinidad. Él es eterno. ¿Ok? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créeme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En otras palabras, cuando usted quiera ver a Dios, amado hermano, mire a Cristo. Mire a Cristo. Porque Cristo es la revelación definitiva de Dios. El Padre está en Jesús. Y Jesús nos revela perfectamente al Padre. Es por eso que a través de Cristo podemos tener comunión con Dios. Y es por eso que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre, en el único nombre de Jesús de Nazaret. ¿Ok? Solo Él. Solo Él. Por lo tanto, al ver a Jesús, Felipe estaba viendo al Padre. Conocer a Jesús, amado hermano, es conocer al Padre. Conocer a Jesús es conocer al Padre. Si Dios no se nos hubiera revelado en las Escrituras y en Cristo, amado hermano, Él sería completamente incomprensible para nosotros. Sería imposible conocer a Dios si Dios no se revelara a sí mismo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y no podemos verlo con nuestros sentidos físicos. No podemos verlo con nuestros ojos físicos. ¿Ok? Y déjeme decirle, la Biblia enseña dos verdades que parecen contradictorias. Hablan de la incomprensibilidad de Dios y también al mismo tiempo nos habla de la posibilidad de conocer a Dios. Ahora, debido a que Dios es infinito y nosotros somos finitos o limitados, nunca podremos entender plenamente a Dios. Se lo voy a decir de otra manera. Si usted se pasara la vida entera estudiando una sola de las perfecciones de Dios, uno solo de los atributos de Dios, nunca podría llegar a conocerlo perfectamente, porque Dios es infinito. Trate de llenar, trate de meter todo el agua del mar en un vaso, a ver si puede. No se puede, ¿verdad? Y es en este sentido que se dice que Dios es incomprensible. La mente humana finita no puede entender totalmente a Dios, porque Dios es infinito. Bien. Ahora, decir que Él es conocible es declarar que a Él se le puede conocer, aunque no lo sepamos todo acerca de Él. Hay un famoso verso en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29. Estoy seguro que la mayoría lo conoce, ¿verdad? Espero que sí. Que dice que las cosas reveladas bueno, vayan a la Biblia y búsquenlo si no se lo saben. ¿Ok? Hay cosas que Dios las ha revelado y nos toca conocerlas, y hay cosas que Dios no nos ha revelado y les corresponden solamente a Él, ¿cierto? Pero debíamos conocer las Escrituras, eso es importante. ¿Ok? Ahora, estas dos cosas son verdad, hermano, aunque obviamente
ninguna de las dos en un sentido absoluto. Fíjense, la Escritura enseña la incomprensibilidad de Dios, por ejemplo, en pasajes como Job 11:7, y no voy a poner mucho más ejemplo de esto porque es una cuestión de tiempo. Job 11:7 dice, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? O sea, no hay manera. La mente finita no puede entender nunca lo infinito. Ahora, también la Escritura nos enseña la posibilidad de conocer a Dios. Vamos a ver algunos versos. Juan 14:7 dice, si me hubieran conocido, también hubiera conocido a mí, Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, Jesús está diciendo, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Bien. Conocer a Cristo es conocer a... Juan 17:3 dice, y esta es, fíjense, esta definición es increíble. Y esta es la vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Fíjense lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por tanto, la vida eterna es conocer al Padre y conocer al Hijo. ¿Ok? Fíjense, Jesús define la vida eterna aquí como conocer al Padre a través del Hijo. Y sabe, la palabra conocer ahí viene de un término griego que está en tiempo presente y se usa en muchos pasajes de la Escritura, por ejemplo en la Septuaginta y en el Nuevo Testamento griego, para describir la intimidad de una relación sexual. Y obviamente no está implicando que nosotros vamos a tener una relación sexual con Dios, eso sería una blasfemia. La idea está en la relación íntima que existe en un matrimonio, porque la relación de esposo-esposa es el paralelo que se establece en la relación que tiene el cristiano con Cristo. ¿Entiende eso? Y lo que está diciendo es un conocimiento íntimo, profundo, personal, ¿ok? El mismo tipo de relación que debe existir en un matrimonio, que es un conocimiento íntimo, profundo, a nivel emocional, espiritual, psicológico, físico. Bien. Usted puede ver, por ejemplo, se usa esa palabra en Génesis 4:1 cuando dice que Abraham conoció a su esposa. Bien. Y en Mateo 1:25. Pero lo que implica aquí, obviamente, como el énfasis está en que aquellos que conocen a Dios tienen una relación íntima y personal con Él. No es lo mismo tener información sobre una persona a conocer a una persona. ¿Verdad? Voy a poner un ejemplo para que usted lo entienda sencillo. Por ejemplo, no sé, un personaje cualquiera, ponga un nombre, podemos decir un político o lo que sea. Usted puede conocer información sobre la persona, pero eso no es conocer a la persona. No es lo mismo tener información sobre una persona porque usted la lee por periódico, lo ve por televisión, a cuando usted convive con la persona y tiene una relación personal con esa persona. ¿Entiende la diferencia? Ahora, cuando la Biblia habla de conocer a Dios, implica no que solamente tenemos información sobre Él, sino implica que nosotros tenemos una comunión personal con Él y por tanto lo conocemos como alguien que es parte de nuestra familia. Somos miembros de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Es una relación personal, íntima. ¿Comprende el punto? Y esa relación, amado hermano, es eterna, no es temporal. ¿Sabe? El apóstol Juan dijo en 1 de Juan 5:20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y note lo que dice a continuación, este es el verdadero, ¿qué cosa? Aquel que niegue la divinidad del Hijo está negando una doctrina esencial de la iglesia, del cristianismo, porque Cristo es Dios humanado. ¿Entiende eso? Y no se puede conocer a Dios sino es a través de Cristo, porque es en Cristo que Dios se revela. Bien, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bien, así que Dios es espíritu, amado hermano, pero hay algo que usted debe entender, y es que Dios
como espíritu se distingue de todos los demás espíritus. Los ángeles también son espíritus, ¿verdad? Son seres espirituales, pero no se pueden comparar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un espíritu que está diferente, es diferente a todos los demás espíritus, porque Él es infinito. Él es infinito. ¿Me siguió hasta ahí? Ese es el segundo punto. ¿Sabe? En su oración, cuando iba a dedicar el templo de Jerusalén, Salomón dijo las siguientes palabras. Primera de Reyes 8:27, dice Salomón: pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Escuche esa pregunta. Es una pregunta lo que está haciendo. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Y escuche las palabras después. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Qué está diciendo Salomón ahí? Dice que Dios es infinito en cuanto a su ser. No se puede poner a Dios en un lugar. No podemos tener a Dios en un contexto. Por ejemplo, nosotros tenemos la mala costumbre de decir, yo voy al templo. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento no hay templos? Físicos no hay. Esto no es un templo. Porque en el Nuevo Testamento, el templo de Dios, ¿quién es? La iglesia. La Biblia dice que usted y yo somos el templo del Espíritu Santo. No hay templos en el Nuevo Testamento. Es un lugar de adoración, un edificio. Pero el templo de Dios es usted. Es en usted, es en mí, donde Dios habita por la fe. ¿Entiende eso? Y la idea de Salomón aquí, amado hermano, es que no se le puede asignar a Dios ninguna limitación en cuanto a su esencia, ni en el espacio, ni en el tiempo. No podemos limitar a Dios, escuche bien, ni en el espacio, ni en el tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu infinito. ¿Me siguió hasta ahí? Dios es infinito en su ser. No tiene límites en sus perfecciones. Y Él está presente en todas partes en el espacio. Es por eso, ¿sabe? La Iglesia Católica enseña que usted puede orar a María, a los santos, pero eso es una blasfemia. Y le voy a explicar por qué. Hay una razón sencilla y quiero que usted me preste atención para que usted entienda por qué razón. Todos nosotros tenemos familia, tenemos hijos, tenemos todo, ¿verdad? Y nos preocupamos por ello. Pero yo quiero que usted entienda, al final de cuentas, si mi familia no está aquí físicamente, yo no puedo hacer nada por ella. No puedo hablar con ella, no puedo comunicarme con ella. Porque para que me escuchen, para que me entiendan, tienen que oírme. ¿Se entiende eso? Ahora, ninguna persona, ni muerta, ni viva, puede estar en todas partes, en todo momento y en todo lugar. ¿Me siguió hasta ahí? Aún los ángeles están localizados en un lugar del tiempo, en algún lugar del espacio. Y esto es parte por cual hay tanto error en la iglesia. Mucha gente piensa que Satanás es omnipresente y todo el mundo dice, Satanás está conmigo, pero si Satanás estuviera atacándome a mí, no podría estar atacando al mismo tiempo una persona que está en Japón y otra que está en China. Porque no puede estar en dos partes al mismo tiempo. ¿Se entendió hasta ahí? Por tanto, cuando usted dice, yo voy a orar a cualquier otra persona que no sea Dios, usted está cayendo en idolatría. ¿Por qué? Porque el único ser que es ilimitado y que es obviamente infinito es Dios. Y usted puede orar a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque las tres personas son el único Dios verdadero y están presentes en todas partes, en todo lugar y en todo momento. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? No se puede poner límites, ni en el tiempo, ni en el espacio, a Dios. Y yo quiero que usted entienda, un cuerpo infinito debe incluir todos los cuerpos. ¿Ok?
todo el espacio y en todos los periodos de tiempo. Y Pablo utilizó una cita de un poeta cretense llamado Epimenides, hasta feo de pronunciar, ¿verdad? Epimenides, y dijo en Hechos 17:28, perdón, Hechos 17:28 dijo, porque en Él, ¿en quién? En Dios. En Él vivimos, nos movemos y existimos. Ahora, yo quiero que usted piense y medite un poco en las implicaciones que eso tiene. En Él vivimos, nos movemos y somos. El punto, amado hermano, es que usted vive cada instante de su vida ante el rostro de Dios. ¿Entiende eso? ¿Hello? No se me duerman. Usted vive cada segundo de su vida ante el rostro de Dios. Todo lo que usted hace, lo hace en Él. Y recuerde, usted va a tener que dar cuenta por su vida delante de Él. ¿Entiende eso? ¿Ok? Recuerda cuando di la definición, Dios es espíritu infinito y perfecto, la fuente, el sostén y el fin de todas las cosas. ¿Qué significa? Él es el creador, pero no solamente es el creador, Él es el sustentador de la creación. Yo quiero que usted sepa que usted respira oxígeno. ¿Bien? ¿Y quién es el dueño del oxígeno? El tanque de oxígeno lo tiene Él. Y Él abre la llave y cierra la llave cuando Él quiere. ¿Ok? Así que usted va a tener aliento de vida. Dice Job que Él puso límites a nuestros días. Usted va a estar vivo hasta que Dios quiera. Y usted puede cuidarse mucho. ¿Ok? Puede hacer todo lo que usted haga, y no estoy diciendo que no se cuide, ojo, no me vaya a malinterpretar. Es bueno cuidarse, es bueno ser disciplinado, es bueno comer bien, hacer ejercicio, portarse bien y todo lo demás, ¿verdad? Eso es excelente, pero el punto que le estoy diciendo es, eso no le garantiza que usted va a vivir 200 años. ¿Bien? Al final de cuentas, es Dios quien determina cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. ¿Oye? Pablo está diciendo que en Él, en Dios, vivimos, nos movemos y existimos. Dios es la fuente, el sostén y el fin de todas. O sea, Él nos creó, Él nos sostiene y somos para Él. Ahora, esa definición tiene apoyo bíblico. Note lo que dijo Pablo en Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice la Escritura en Romanos 11:36. Porque de Él, por Él y para Él, ¿qué cosa? Son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Ahora, el punto que quiero que tú entiendas aquí, amado hermano, y escucha bien lo que te voy a decir. Tú eres de Dios. Tú eres de Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Ok? Tú le perteneces a Dios. Y tú deberías vivir de una manera que glorifique a Dios. Y si no lo estás haciendo, algún día tendrás que darle cuenta a Él. Bien. Dios es la única fuente de toda vida, de todo ser. De quién, por quién y para quién son todas las cosas. Teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas todo lo que le agrada en su divina providencia. Dicho de otra manera, Dios es el creador, sustentador y el fin legítimo de todo lo que existe. Todo lo que existe. Ahora, la infinitud de Dios en relación con el espacio incluye su inmensidad y su omnipresencia, ¿verdad? El doctor Charles Hodge afirma que no son atributos diferentes, la inmensidad y la omnipresencia, sino uno y el mismo atributo, considerado bajo diferentes aspectos. Su inmensidad es la infinitud de su ser, considerada como perteneciente a su naturaleza desde la eternidad. Él llena la inmensidad con su presencia
y su omnipresencia es la infinitud de su ser considerada en relación con sus criaturas. Él está igualmente presente con todas sus criaturas en todo tiempo y en todo lugar. Él no está lejos de ninguno de nosotros. El Señor está en este lugar, se puede decir con igualdad y confianza, en todas partes. Fin de la cita. Ahora, el punto, amado hermano, es que no hay un lugar donde usted pueda estar que Dios no esté presente. Y es por eso que podemos orar a Él y podemos acudir a Él, porque Él está presente en todas partes. Lea el Salmo 139, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, donde quiera, en la oscuridad, en la luz, donde quiera, allí está Dios. Bien. Usted ve el Salmo 139, versos 7 al 12, y no lo voy a leer por una cuestión de tiempo. Veo que el tiempo se me está yendo rápido y quiero terminar la predicación. Y ya Benjamín me está mirando con cara seria. ¿Ok? Pero ahí pregunta el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde iré de tu presencia? No hay un lugar donde usted pueda esconderse de la presencia de Dios. Y eso debería llevarnos a todos nosotros a examinar nuestras propias vidas. ¿Estoy viviendo realmente yo para la gloria de Dios, amado hermano? Es una pregunta que debíamos hacernos todos. ¿Estoy viviendo de una manera que agrada a Dios? Si yo partiera de este mundo hoy, ¿iría a la presencia de Dios? La infinitud de Dios en relación al tiempo, amado hermano, es su eternidad. Yo quiero que usted entienda algo. Usted y yo somos seres finitos, tenemos un inicio. Aunque nuestras almas son eternas, todos tenemos un inicio porque nacimos un día y empezamos a existir desde ahí, ¿cierto? Pero Dios no tiene principio, no tiene fin. Él es eterno, ¿ok? Por eso con Dios, yo quiero que usted entienda, el tiempo es una de las dimensiones de la creación. La creación existe en el tiempo. Si usted ve en el libro de Génesis dice, en el principio, ¿principio de qué? La creación. Ahora, la creación existe en el tiempo. En el principio creó Dios, ahí tenemos la fuerza, Dios. Los cielos, ¿qué es? El espacio. Y la tierra, ¿qué es? La materia. O sea, vemos los elementos de la creación. Todo lo que existe aparte de Dios, ¿ok? Todo lo que Dios creó existe en esas dimensiones. Materia, espacio, tiempo. ¿Ok? Sin embargo, Dios está fuera del tiempo, porque Él es eterno. Por tanto, para Dios no hay ayer ni mañana, sino un eterno presente. Y para la mente humana eso es imposible de entender. ¿Por qué? Porque usted y yo somos finitos, ¿verdad? Sin embargo, Dios ve el pasado, el presente y el porvenir con la misma claridad que usted y yo estamos viéndonos ahorita, uno al otro. Bien. Para Él es un eterno ahora. Salmo 90, 1 y 2 dice, antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Fíjense, desde la eternidad y hasta la eternidad. Salmo 102, 24, 27, desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son las obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces y todos ellos como una vestidura se desgarran, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres Él mismo y tus años, ¿qué cosa? No tendrán fin. Es por eso que al Señor se le llama en muchos pasajes de la Escritura el eterno Dios. Él es el único que tiene inmortalidad, Él es el único que tiene aceidad, Él vive en sí mismo y por sí mismo. Nosotros para vivir dependemos de Dios. Nuestro aliento nos lo dio Dios, pero Dios existe en sí mismo y por sí mismo. Dios no tiene principio y no tiene fin, ¿ok? Él es, siempre ha sido y siempre será. Para Él no hay un pasado ni hay un futuro, sino que es un presente continuo, ¿ok? Él es el Dios infinito. En su ser, fíjense, Dios es espíritu infinito en su ser, y voy a llamarlo de otra manera, perfecciones. ¿Ok? ¿Y qué son las perfecciones de Dios? Son lo que otra gente llama los atributos de Dios.
Usualmente cuando preguntamos quién es Dios, ¿qué respondemos? Dios es amor, ¿verdad? Dios es justo, Dios es luz. Y es verdad, todo eso son cualidades de Dios o atributos de Dios. Pero en vez de decirle atributos, preferimos llamarlos perfecciones de Dios. ¿Por qué razón? Si usted ve conmigo Mateo 5:48, Mateo capítulo 5, verso 48, Jesús dijo lo siguiente. Mateo 5:48. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es ¿qué cosa? Ahí está. Y fíjense, cuando se habla de la perfección de Dios, son las características esenciales de su naturaleza. O sea, cuando hablamos del amor de Dios, su amor es perfecto. Su ira es perfecta. Su santidad es perfecta. Y sabe, el término perfección se deriva de una palabra griega que usa el apóstol Pedro en Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice el apóstol Pedro, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios, a fin de que anunciéis, note lo que dice a continuación, las, ¿qué cosa? ¿Sabe? Y el término traducido virtud ahí son las perfecciones de Dios. ¿Me siguió? Las perfecciones de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirables. Bien. El ser de Dios en su esencia es perfecto. Es perfecto. Y nosotros conocemos las perfecciones de Dios por medio de la revelación escrita, que es la escritura. ¿Ok? Ahora, quiero que me escuche bien, porque tenemos serios problemas con esto. Porque usualmente los seres humanos enfatizamos un aspecto de Dios. La mayoría de los creyentes enfatizan el amor de Dios. Dios es amor. ¿Verdad o mentira? Cierto. Pero hay algo que quiero que usted entienda. Y esto es importante. Cada perfección de Dios caracteriza toda la esencia de Dios sencilla y eternamente. Bien. Es decir, no es que Dios es un poquito amor y por aquí es un poquito justicia y por aquí es un poquito, no. Sino que cuando decimos que Dios es amor, Dios en su ser, su naturaleza, lo que Él es amor. Bien. Y eso describe su ser total. ¿Y a qué me refiero con esto, amado hermano? El amor no es una parte de la naturaleza de Dios, sino que Dios en su ser total es amor, dice 1 de Juan 4:8. Y ninguna de sus perfecciones es independiente o preeminente sobre las demás. Cuando la gente enfatiza el amor de Dios, muchas veces se olvida de que Dios también es justo, de que Dios es santo, ¿ok? Y su amor no puede hacer que se olvide de su santidad o que se olvide de su justicia y que Dios decida sencillamente ignorar nuestro pecado. ¿A qué me refiero? Si usted lee el Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado con el impío. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Ahora, imagínense, la ira de Dios está diariamente sobre los impíos. Todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana. ¿Entiende eso? Siempre que Dios, ahora tenemos que tener en cuenta, siempre que Dios muestra su ira, Él todavía lo hace en amor. ¿Ok? Y cuando Dios muestra su amor, amado hermano, Él no abandona su santidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus perfecciones deben caracterizarlo de una forma completa, eterna e infinita. De otra manera no sería inmutable. Si Dios cambiara como cambiamos usted y yo, ok, quiero ponerle un ejemplo para que usted se identifique más. Usualmente nosotros no tenemos ciertas, por ejemplo, el amor para nosotros muchas veces es una emoción. Y a veces sentimos amor y al mismo tiempo a veces sentimos
enfatizamos el amor y no estamos odiando. Sin embargo, el punto es que cuando Dios está amando perfectamente a aquellos que Él ha llamado, al mismo tiempo está rechazando, están bajo la ira a aquellos que están en rebeldía hacia Él. ¿Lo entiende? Y su ira es permanente como su amor es permanente. ¿Bien? Su ira es santa y su amor también es justo y santo. Todas las perfecciones de Dios son completamente activas en su esencia de manera permanente. Dios nunca está pasivo, Dios nunca está inactivo en ningún aspecto de su esencia. Ya estoy casi terminando, amor hermano. Dios es uno. Dios es uno. Bueno, la Escritura enseña eso claramente, ¿verdad? Enseñamos que el Señor nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. Él es uno en esencia. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, y yo creo que todo el mundo conoce ese pasaje, ¿verdad? Y este verso es sumamente conocido. En hebreo es Shema Israel. Shema Israel. Yahweh Eigenu, Yahweh Echad. Significa escucha a Israel. Y el término que usa ahí, aunque los judíos traducen a Adonai, no es Adonai, es Yahweh. ¿Ok? Pero los judíos no pronuncian ese nombre. ¿Ok? Ellos dicen Adonai porque ese es el nombre sagrado de Dios, el nombre del pacto de Dios. ¿Ok? Significa, Shema Israel, significa escucha Israel. ¿Ok? Y después dice, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. Muchas veces la gente nos acusa a nosotros los cristianos de ser politeístas. Sin embargo, esa enseñanza la vemos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Si usted ve, Jesús dijo en Marcos 12:29, Jesús respondió, fíjense, Jesús respondió, el más importante mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Ok? Y con eso estamos diciendo, amado hermano, que la naturaleza divina es indivisa e indivisible. Ontológicamente existe una sola esencia divina en la cual subsisten tres personas. ¿Ok? Dios es un solo espíritu, infinito y perfecto. Ontológicamente, o sea, en cuanto a su ser, en cuanto a lo que Él es, Dios es uno en esencia, existiendo eternamente en tres subsistencias llamadas Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso enseñamos que Dios es uno, pero que Dios es trino. Dios es trino. ¿Tiene eso? Encontramos eso en la Escritura. Venga conmigo a Mateo 28:19. Mateo 28:19. Ya estoy terminando, hermano. Ya este es el último punto. Mateo 28:19. Dice la Escritura. Jesús da la gran comisión antes de ascender y dice a los discípulos, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos, y ahora note lo que dice a continuación, escuche bien esto porque esto es importante, en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo. Pero fíjense que dice, en el nombre, ¿cómo está eso? Singular. ¿Ok? No dice en los nombres, dice en el nombre. Hay un solo nombre, porque es un solo Dios. Un solo Dios, pero en Él hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, ellos tres son un solo Dios. Y cada persona posee toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. A Dios no podemos separarlo. No podemos verlo en partes. ¿Bien? Ahora, en cuanto a su naturaleza, y eso lo vamos a empezar a ver la semana que viene, este mensaje es la introducción de lo que es Dios. Ontológicamente existen propiedades personales por las cuales las personas se distinguen. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo
es engendrado eternamente del Padre, no creado ni hecho. Y usted puede ver eso en Salmo 2, verso 7, y puede verlo en Hebreos 1, 5, 6, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre a él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, adórenle todos los ángeles. La Biblia enseña que Cristo es el Hijo eterno del eterno Padre. Además vamos a ver que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No es creado, no es hecho, no es engendrado. Dice Juan 15, 26, cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y estas tres personas, amado hermano, son eternas, sin principio y sin fin. Y por lo tanto son el único Dios vivo y verdadero, al cual se le debe de parte de todos los hombres toda adoración, todo servicio, toda obediencia como creador y como redentor. Te invito a orar. Señor, damos gracias por tu palabra. Y Señor, sabemos que estas enseñanzas son demasiado maravillosas para que nuestras mentes humanas puedan entender la plenitud. Pero Señor, ayúdanos a sentir hambre y sed de tu palabra y poder anhelar el conocerte más, el poder tener una mayor comprensión de quién tú eres, Señor. Porque cuando entendemos tu grandeza, tu majestad, tu soberanía, Señor, eso cambia nuestra vida. Eso nos ayuda a entender de que estamos en las mejores manos, de que estamos seguros, porque tú eres, Señor, soberano en todo lo que sucede. Y que tú, Señor, tienes poder absoluto, control absoluto sobre cada evento en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender esta importante enseñanza. Y Padre, despierta en nosotros un anhelo, una sed por estudiar tu palabra y por conocer cada día más de ti, Señor, para que podamos realmente adorarte como tú mereces, Señor. Obra en cada corazón, en cada mente, Señor, y trae ese anhelo y permite, Señor, que esta palabra que ha sido expuesta, Padre, de alguna manera nos aliente a desear estudiar más y aprender más sobre ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.